Este gobierno al irse nos va a dejar varios clavos remachados. Bueno, una situación no muy diferente a cuando en marzo de 2005 la derecha le dejó a Tabaré 40% de pobreza, 60% de pobreza infantil, 5% de indigencia, 22% de desempleo y la pérdida del grado inversor. Entre otros clavos, nos va a dejar los 2 aviones Hércules, que si bien en principio costaron 21 millones de euros, al final nos van a terminar costando el doble. Uno de ellos lleva 1 año en reparación en Portugal y no sabemos si va a volver a volar. El otro, que a mitad de año estaba en Chile, reparándose también, tuvimos que cambiarle el motor a poco de haberlo comprado. ¿Tienen idea ustedes de cuánto dinero estamos hablando? Encima hubo que llevarlo por tierra porque por las dimensiones no cabía en ninguna de nuestras aeronaves. En cualquier otro país, el exministro de Defensa Javier García estaría condenado por haber despilfarrado el dinero público en comprar aviones de un lote que en España estaba destinado a chatarra. De hecho, un norteamericano también compró aviones del mismo lote y en calidad de chatarra, ¿bien? Para chatarra. Pero además, estoy buscando una cosita para mostrarles, pero bien, vale. Yo digo, los gallegos todavía estarán haciendo chistes sobre nosotros y el clavo que nos metieron. Ahora, no conformes con eso, el gobierno también se comprometió con otra empresa española, en este caso Cardama, a comprarle 2 patrullas transoceánicas que las construyera Cardama. 92 millones de dólares. Y esta empresa, este astillero español, ha tenido múltiples problemas para concretar el negocio. Ni siquiera tenía el dinero para depositar como garantía de cumplimiento, que supongo sería un 5%, 4 millones y pico de dólares. No lo tenía, buscó financiamiento por todas partes hasta que un prestamista privado de Londres parece que se lo prestó. Figura negativamente en 2 clearings de Europa, en forma negativa. Jamás construyó naves de esta clase. Y si las construyera, según se sabe, según ha trascendido, no caben en su varadero. Poneme por favor las fotos de Armando Castaing de Bach, que es el sucesor de Javier García, por supuesto, en el Ministerio de Defensa. ¿Podrías hacerme el favor de leer lo que dice? Hola Enrique, ¿cómo andas? Hola, ahí estamos. Bueno, aquí dice: Castaing debat ante la posibilidad de que el Frente Amplio no siga con la compra de la OPB. Abro comillas, me imagino un lindo juicio para el país. Bien, fíjense que encima, y para asegurarse de que el negocio con sus amigos de Cardama se concrete, nos tratan de aterrorizar con un juicio en el caso de rescindir el contrato. Armando Castaing de Bach dijo en estos días entonces que el acuerdo ya está en la etapa final y dijo, leo, solo queda depositar el primer pago para que se empiecen a armar. O sea que no han hecho ningún pago, aunque ya se están vistiendo con este plumaje, ¿no? O sea que lo terminará pagando Yamandú, así de simple. Pero agregó que en el caso de que la administración de Yamandú Orsi no siguiera con el proyecto, se ganaría un lindo juicio para el país. Yo no sé si les parece lo mismo, pero a mí me suena como que hasta disfruta diciéndolo. Tanto fervor por favorecer a una empresa privada, a mí me lleva a pensar lo peor. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Pero no lo vayan a decir, no se puede. Paralelamente, la compra de los 6 aviones de guerra Tucano a Brasil es un acuerdo que firmó esta administración, otros 100 millones de dólares. Pero no piensen solo en el costo de los aparatos, piensen en el personal, en el combustible, en el lugar de depósito, en los repuestos, en el mantenimiento, en las inspecciones anuales que hay que realizar. Aviones de guerra, Castaing de Bach.
mientras el 13.7% de los hogares uruguayos padece inseguridad alimentaria? Luis Lacalle Pou nos deja otro récord histórico, el récord histórico de personas viviendo en la calle, buscando comida en los contenedores de basura. Luis nos deja como legado un 4% de incremento de la pobreza infantil y récord histórico de homicidios y suicidios en los penales. Luis Lacalle Pou nos deja una deuda externa pública superior a la que recibió en marzo de 2020. Y nos deja el clavo de los clavos. Luis Lacalle Pou nos deja a centenares de militantes del Partido Nacional presupuestados, o sea, incorporados a la plantilla de funcionarios estatales. Y entraron a dedo por política. Y ahora el nuevo gobierno tiene que asumirlos y pagarles. Mantenerlos nos va a costar millones de dólares. Miren, tomen su celular, la calculadora, multipliquen un sueldo promedio, 80.000 pesos, por 250, en el caso, bueno, eso sería en el caso de ACE, que ya vamos a ir a ello. Y luego multipliquen por año, por 12, ¿correcto? Para que tengan una idea. Ni piensen en Carlos Albizu acomodando a militantes blancos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Luis Lacalle Pou lo supera con creces. Decía que solo en ACE, más de 250 personas que entraron como cargos de confianza quedarán presupuestadas. Pasame por favor la noticia que dio Eduardo Preve. Y decía, agarren la calculadora y multipliquen solo en el caso de ACE, 80.000 promedio por 250, solo en el caso de ACE, por 12, más los aguinaldos. Van a ver cuántos millones de dólares tendrá que poner el próximo gobierno para mantener a militantes blancos. Léelo, por favor, Germán. Una copa de más. El directorio del INAVI votó una partida cercana a $450.000 para pagar el retiro incentivado de 4 funcionarios, entre ellos el de su presidente, Ricardo Cabrera. Cabrera es el padre de la actual prosecretaria de la Presidencia de la República. Bien, gracias, sácalo nomás. Y por si fuera poco, Luis Lacalle Pou está desesperado por concretar, por cerrar de urgencia el negocio Neptuno Arasatí, de lo cual vamos a hablar en el segundo bloque, pero que este proyecto Neptuno es mucho más caro, pernicioso e inconveniente que el proyecto Casupá. Por todo esto, y apropiándonos de una frase que dijo aquí Ramiro Ferreira, al que entrevistamos hace algunas semanas, a Luis Lacalle Pou lo vamos a bautizar como el carpintero olvidadizo, porque se va así, pero nos deja todos los clavos. Obviamente estas palabras molestan, y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas, y por todo esto y mucho, muchísimo más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas. Que cuando yo asumí la presidencia, me dejaron 2 carpetitas arriba del escritorio, una que era, si tenés tiempo y conseguí la plata, la represa de Casupá,
y la otra no me acuerdo cuál era. O sea, no había un proyecto empezado. ¿Cuál fue la decisión nuestra? En base a estudios técnicos, en base a algo que no es muy difícil de saber. La represa de Casupá es la misma fuente de agua que la que toma Aguas Corrientes. Y nosotros dijimos, vamos a buscar una fuente alternativa, que no era no hacer Casupá en el futuro. No lo aburro más y menos los agurice con este tema. Pero ese proyecto lo empezamos, ese proyecto llevó todo un desarrollo técnico, llegó una licitación, se otorgó la licitación, hace 2 días el estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los que vienen o al que se fue, que no hizo las cosas? Está mintiendo. Una vez más, Luis Lacalle Pou está mintiendo. Fíjense que dijo que cuando asumió la presidencia le dejaron 2 carpetitas. Una era, si tenés tiempo y plata, está el proyecto de la represa Casupá. Y que la otra ni se acuerda de qué hablaba, ¿no? Mintió. El proyecto ya contaba con la financiación. Estaban aprobados los estudios de impacto ambiental y viabilidad. Todo listo se lo dejó el Frente Amplio. ¿Pero quién lo deja como un mentiroso? ¿Algún frente amplista? Yo no. El propio alcalde blanco de Casupá, Luis Oliva, el 11 de mayo del año pasado, le recordó al presidente de la República que el Banco de Desarrollo de América Latina había autorizado en diciembre de 2019, o sea, cuando ya el Frente Amplio estaba en retirada, y el Frente Amplio no lo podía implementar porque se iba justamente, le dejó todo listo, el proyecto, todo lo que había que tener en materia de aprobaciones, todo listo para comenzar, ¿vale? Entonces el préstamo, el dinero ya estaba y el alcalde le tuvo que recordar al presidente, fíjense lo que él publicó en X, dirigido al presidente, ¿no? El financiamiento de $80 millones por Agenda CAF para el proyecto de represa en Arroyo Casupá está vigente hasta junio de 2023. Alfi y Arbeleche lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo, o sea, la falta del dinero era el principal motivo para postergarla. Ahora cambió todo. En 2021, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pidió a esta entidad financiera una prórroga, o sea, que le mantuvieran la posibilidad de ese crédito por 1 año. Al año siguiente, en 2022, pidió una nueva prórroga con la excusa de que estaban analizando otras alternativas. Y en definitiva, nunca tomaron ese dinero que estaba disponible para iniciar las obras correspondientes. Ahora, pese a estar preparando las maletas, pese a estar en plena transición de mando, este gobierno impulsa la construcción de la planta potabilizadora del proyecto Neptuno en Arasatí, en San José, a sabiendas de que el presidente electo, Yamandu Orsi, priorizaba el proyecto original, el de Casupá. Y aprueban el proyecto Neptuno pese a los informes negativos sobre el medio ambiente, contra la salud pública, un proyecto que tiene claros visos de inconstitucionalidad, que amerita que haya luego recursos si se lleva a cabo, pese a la falta de sostenibilidad financiera. El mismo Ministerio de Ambiente lo aprueba, pero con reparos, pese al riesgo de salinización elevada y la contaminación del agua, y pese también al alto costo del contrato, $1.140 millones en 20 años, perjudicando a ACE y encareciendo las tarifas para los consumidores, aún cuando va a bajar la calidad del agua. O sea, va a bajar la calidad del agua, pero van a tener que subir necesariamente las tarifas. ¿Por qué es inconstitucional?
porque la Constitución de la República en su artículo 47 exige, ya que todos los orientales somos dueños del agua, exige entonces que una decisión de esta naturaleza requiere sí o sí de la aprobación de la ciudadanía. Arasati Neptuno extraería agua del Río de la Plata, agua salada, que va a afectar las cañerías, va a afectar las redes de distribución, pero en Casupá usaríamos agua dulce. Solo este detalle, solo este detallazo convierte a Casupá en un proyecto mucho más conveniente, más económico y además sostenible, que también tendrá sus cositas que habrá que ver con el tema del medio ambiente, ¿no? Pero el otro es un proyecto que indudablemente tiene informes técnicos en contra. Ahora, ¿por qué tanta desesperación y apuro? Poneme, Germán, por favor, la nota sobre Sanguinetti y te voy a pedir que leas lo que dijo, ¿sí? Ahí está. En Montevideo Portal, ayer tiene que empezar. Sanguinetti insistió en la urgencia del proyecto Neptuno. Ahora sí que me preocupa este tema. Tanta desesperación huele feo, dice nuestro tuitero Enrique Ortega. Sí, efectivamente. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. Si quieres sacarla ya. De ninguna manera critico a las empresas que están impulsando este proyecto. Los empresarios quieren vender servicios o productos y ganar dinero, y está bien. No tengo absolutamente nada que criticarles a ellos. Ahora, el agua es de todos y la Constitución, como les decía recién, impide la discrecionalidad del presidente de la República. En resumen y con respecto al proyecto en cuestión, tenemos que no se realizó por parte del Estado un examen ni serio, ni participativo, ni transparente. Se avanzó con el proyecto aun cuando había medidas cautelares dispuestas por la justicia y aun cuando hay juicios pendientes en desarrollo. ¿Por qué continuar a pesar de todo? ¿Por qué dejarle a Yamandú Orsi este peludo de regalo? Te voy a pedir, por favor, Germán, que te encargues de la lectura de los tweets que hemos seleccionado. A la gente le ha gustado mucho que seas tú el que los lea. Bueno, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a aquellos y aquellas quienes nos dan un mensaje de aliento desde el otro lado de esta pantalla. Bueno, empecemos. Empieza con un tweet de un usuario. Ustedes entenderán que no todos los usuarios me queda fácil leerlos por alguna razón. Algunos usuarios tienen unos nombres que son difíciles de pronunciar o cuya combinación de letras no es fácil. Bueno, en este caso, @ocam2115 nos dice: tranquilos chicos, no mientan más. Acá les dejo los funcionarios por cada 10.000 habitantes y verán cómo las usan políticamente para meter gente a dedo, blancos pillos. Las usan se refiere a las intendencias. Los funcionarios por cada 10.000 habitantes, donde en primer lugar está Flores, que es uno de los departamentos más chicos del país. Y de último, curiosamente, Canelones y Montevideo, siendo Montevideo el que menos funcionarios tiene por cada 10.000 habitantes. Continuando con las estadísticas, Carlos, @Sovicap, nos dice, muestra una gráfica en la que dice la evaluación de la gestión del presidente, donde 1% no sabe, no contesta, el 16% ni aprueba ni desaprueba la gestión del presidente, un 29% la aprueba, pero el 54%, es decir, una mayoría importante, aprueba la gestión del presidente. Pero este tuitero nos dice, pero perdieron igual, algo no cierra, y coincidiría con él. Rafael Di Donato, a quien tendremos en más de un tuit acá, nos dice: privatizar empresas públicas para después subvencionarlas es una de las mayores estafas del neoliberalismo.
Y yo que vengo de Colombia les puedo decir que es verdad, así es. Las empresas públicas terminan siendo fragmentadas, se venden por partes y al final el resultado termina siendo la privatización de las empresas de servicios públicos. Esto es verdad. Selva Andreoli nos dice: qué vergüenza, señor presidente, el proyecto Arasati no, en mayúsculas no, es decir, le hace con vehemencia. El proyecto Arasati no es bueno para el país. Usted prometió no tomar decisiones que no coincidan con la nueva administración. ¿Cuál es el interés económico que lo mueve? Es la pregunta, creo que es la pregunta, o por lo menos una de las preguntas de esta edición de Palabras Prohibidas. ¿Cuál es el interés económico detrás de este proyecto? Continuando con el tema, un, entre comillas, detallecito nos dice Daniel Danners: Casupá cuesta $150 millones, Arasati 900 millones. Háblame de desidia y poco apego, y pide que termine rápido y empiece un gobierno honesto. @Celestina773 nos dice: 500 militantes presupuestados dejan ACE. 500 militantes presupuestados dejan en ACE. 113 militantes presupuestados dejan solo en vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No tenés vergüenza. @Sole Aguirre nos dice: se acerca el aguinaldo y me encantaría ver cómo los que denostan a los sindicatos y el PIT-CNT devuelven el suyo. Bueno, ¿qué decir? Cuando Enrique me mostró este tweet, la verdad me estremecí. Fue una cosa humanamente terrible. Miren la foto. Pusieron, este usuario es @sebas166019, sebas1. Pusieran esto para que no se acueste la gente en situación de calle y terminó matando a una persona que sí tenía hogar. Es terrible, es terrible. Esta idea de generar la incomodidad para que aquellas personas que no tienen hogar no duerman ahí termina convirtiéndose efectivamente en un peligro para toda la ciudadanía. Es una percepción de la ciudad macabra realmente. Vuelve Rafael Di Donato, que nos dice: Arim, a la OPP es una buena noticia. La gente con formación e inteligencia piensa que el Estado es una herramienta para transformar la realidad, no para hacer negocios. Es la diferencia entre un servidor público y uno que se sirve de lo público. Y el último de esta semana. @los TINPIT1. Esta imagen también es estremecedora. Permanece en silencio cuando los niños duermen, no cuando mueren. No dejes de hablar sobre Palestina. Y esto quisiera volverlo a decir. No dejemos de hablar sobre Palestina. Se acerca la celebración más linda del año, también la más hipócrita, ¿no? Es linda porque se reúnen, se reencuentran familiares, amigos y luego de 4 o 5 copas hasta se reconcilian algunos, ¿no? Los mayores hacen a los niños narraciones mitológicas edificantes. Por esos días se sienten hasta más buenos que de costumbre y eso está muy bien, no es una crítica. Y ni ateos ni agnósticos somos ajenos a esta celebración, que en el Uruguay, por ser un Estado laico, oficialmente se considera el Día de la Familia. Es así por decisión del gobierno de José Valle Ordóñez en 1917. Pero para el común de los uruguayos esto es Navidad.
El mensaje de Jesús, personaje mitológico por excelencia, era sinónimo de amor y solidaridad. Y hoy vamos a mezclar un poquito la religión con la filosofía y la política. Porque el mensaje cristiano en boca de algunas personas es sinónimo de hipocresía. El cristianismo es una de las armas más poderosas que ha tenido la oligarquía para mantener sumisas a las ovejas. Los poderosos, pero hablo de los poderosos explotadores. No todo millonario es un explotador o mala persona. Pero a los que me refiero son esos que no son cristianos, son constantinianos. Pero el votante de a pie de derecha no va a entender ni una palabra de lo que digo porque normalmente no lee y a sus amos les sirve así, con pocas luces, con poca ilustración, ya que, como decía Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Por lo general, el votante de derecha no lee, no se informa, apenas se queda con los titulares o pantallazos de los medios más poderosos de manipulación. El derechista de arriba, por su parte, es capaz de dar el diezmo sin problemas a un pastor sinvergüenza. Acá en Uruguay no se ve tanto, pero lo vi mucho en Colombia y en algunos otros países. Pero no quiere saber nada con distribuir el 10% de las utilidades de su empresa entre quienes generan su riqueza, que son sus empleados. Permítanme entonces, antes de continuar, plantear algunas posturas de carácter filosófico. Ya he dicho antes que soy agnóstico y mucha gente cree que agnosticismo y ateísmo son lo mismo, por lo que quisiera explicar la diferencia. La palabra ateo es de origen latino, de ateus, que a la vez proviene del griego, ateo. Y está conformado por el prefijo a, que significa negación, que significa sin, y la palabra ateo, que significa Dios. Ateo es no Dios o sin Dios o negador de Dios. En cuanto al agnosticismo, gnosis. Gnosis significa conocimiento. El agnosticismo es una postura filosófica que se enfrenta a las corrientes, a las creencias tradicionales, que dice que la capacidad del ser humano no le permite comprender lo absoluto. Todo lo que tenga que ver con lo divino, lo que los filósofos llaman el ser, el todo, el ente, o sea, todo aquello que trasciende a la experiencia, el ser humano no está capacitado para comprenderlo. Esto no es un dogma, al contrario, es el antidogma, es una teoría. No se basa en libros sagrados ni en profetas, es una postura filosófica flexible, a diferencia del ateísmo que no lo es. Pedirle al ser humano que comprenda lo absoluto es como pedirle a una pulga que describa al ser humano. Eso es imposible, ¿no? Bien, entonces, lo que te dice el agnosticismo es que la existencia de un motor creador y ordenador del universo no es demostrable, pero tampoco es demostrable la inexistencia. O sea que digamos que el agnóstico tiene las ventanitas mentales más abiertas que el ateo. De todas maneras, como sea, es común, es natural que algunos seamos creyentes, que otros seamos agnósticos, que otros seamos ateos, y es normal también que a través de nuestra vida vayamos cambiando nuestras explicaciones, que desde nuestra limitación intelectual tenemos para explicar lo incomprensible. Siempre recuerdo, o me llamó la atención, una de las preguntas primigenias de la filosofía y de la metafísica. Platón, Aristóteles, Sócrates y tal. Se preguntaban, por ejemplo, todo lo que es, el ser, todo lo que existe, ¿tuvo un principio? Alguno dijo, no, hubo un Dios que creó todo, de la nada. Y otro respondió, no, es eterno.
O sea, todo lo que existe existió siempre, pero fíjense qué curioso, el concepto de eternidad no nos entra en la cabeza. Es imposible que lo podamos concebir, algo que existió siempre sin principio. Ahora supongamos que hubo un principio, que había antes, la nada. Pero, respondió un filósofo, la nada, nada es. Si no hay materia, si no hay energía, si no hay movimiento, de allí no puede salir algo. Y pasaron siglos debatiendo sobre algo que no le den vueltas, no tenemos cómo explicarlo. Ahora, paradójicamente, siendo agnóstico, y al igual que muchos ateos, suele utilizar con frecuencia una palabra, ojalá. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ojalá, que representa una expresión de deseo, proviene del árabe, waya Alá, y quiera Dios. En el diccionario de autoridades, así se llamaba, Diccionario de Autoridades, en 1737, apareció por primera vez la palabra oxalá, con X, porque así se pronunciaba en el castellano de aquella época. Y luego, con el Diccionario de la Real Academia Española, en 1817, apareció por primera vez escrita con J, ojalá. Fíjense que cuando alguien dice ojalá Dios quiera, está incurriendo en algo que se denomina pleonasmo. Ahí les tiro esa palabreja para que las dominen. Pleonasmo. Pero es como una redundancia en definitiva. Así que, considerando esto, que el término tiene un origen religioso, debo admitir antes de entrar en ese tema que el mundo sería mucho mejor si quienes dicen ser cristianos realmente lo practicaran. Pero ser cristiano es difícil, no es sencillo. Y en estos días vamos a ver a muchos neoliberales llenándose la boca, hablando de Dios, de Jesús, de la Virgen, pero hay algo inobjetable. Si Jesús es sinónimo de amor y solidaridad, el neoliberalismo es antónimo, es apología del egoísmo, es antónimo, es opuesto al amor y la solidaridad. Ergo, ya que estamos hablando filosóficamente, cristianismo y neoliberalismo son como el agua y el aceite. O sos una cosa o sos la otra. Si sos ambas, no entendiste absolutamente nada. Vamos a ver incluso a muchos presidentes belicosos, usando la religión, profetas y libros sagrados para guiar a las masas. Los pueblos que dicen haber sido elegidos por algún Dios, que no hay uno solo, hay varias culturas que así lo creen, nos han regalado las guerras más impresionantes de toda la historia de la humanidad. Los crímenes más horrendos de nuestra historia han sido cometidos en nombre de alguna deidad a través de los milenios. Yo no creo que Dios haya creado, y esto lo digo con respeto a los que sí lo creen, no creo que que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, lo cual dicho incluso así es una teoría machista por excelencia, ¿no? Yo más bien creo que son los pueblos que crean a sus dioses a su imagen y semejanza. Los pueblos que son vengativos y crueles tienen un Dios vengativo y cruel, como el Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento, el del ojo por ojo y diente por diente, muy diferente al del Nuevo Testamento, el que habla de perdonar, de ser indulgente, que si te golpean una mejilla, ofrezcas la otra. O sea que somos nosotros los que concebimos a las deidades. Y como sea de existir alguna deidad, ha dado pruebas contundentes a través de los milenios, lamentablemente, de que parece ser ciega, sorda y muda. Pero repito, tenemos que aceptar como natural que alguien crea, que otros no crean. Por todo esto, hoy nos queremos despedir, si ustedes me permiten, usando este término de origen religioso, ojalá. Ojalá Naciones Unidas logre frenar el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino. Desde el inicio de la ofensiva en la Franja de Gaza, el 7 de octubre
del año pasado, hasta ahora han muerto 44.500 personas palestinas, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Se han registrado además 105.000 heridos, la mayoría de los cuales quedará discapacitada de por vida. Se han constatado incluso ataques del ejército israelí contra vehículos que pretendían llevar ayuda humanitaria a la población civil que se encuentra allí como en un campo de concentración. Un comité de Naciones Unidas acusó en septiembre, hace 2 meses y medio, al ejército israelí de cometer violaciones de manera masiva a niveles jamás vistos. Esta expresión no es mía, es del Comité de Naciones Unidas. Violaciones masivas. Desde el 7 de octubre entonces del año pasado, en la franja, han muerto casi 17.000 niños. La última cifra que vi era 16.756 niñas y niños. Al menos 1 millón han sido desplazados de sus hogares y tierras. 21.000 están dados por desaparecidos. 20.000 han perdido al padre, a la madre o a ambos. Y 17.000 niñas y niños se encuentran solos o separados de sus familias. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para catalogarlo como genocidio? El fiscal de la Corte Penal Internacional ha librado una orden de captura contra Benjamín Netanyahu y contra dirigentes de Hamás, de un lado y otro, y está muy bien, perfecto, por crímenes de guerra. Ojalá los belicosos líderes de la OTAN dejen de alimentar la guerra entre Rusia y Ucrania y tomen conciencia de que si continúan con su pretensión de avanzar sobre el área de seguridad de Rusia, nos van a empujar a todos, al mundo entero, a una guerra sin precedentes. Ojalá dejemos de solucionar los problemas a los bombazos. Ojalá podamos ver con claridad a quienes intentan dividirnos. Ojalá las grandes potencias dejen de tironear de los restos de Haití. Ojalá las grandes potencias dejen de arrojar combustible a la hoguera venezolana. Ojalá las grandes potencias cesen con los bloqueos económicos contra aquellos países que no se doblegan ante los imperios, porque en definitiva quienes terminan pagando las consecuencias siempre son los más débiles. Ojalá el próximo presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, logre solucionar el grave problema que, como ya dije, nos deja como herencia Luis Lacalle Pou. Récord histórico de personas viviendo en la calle y comiendo los contenedores de basura. De todas maneras, ya hay buenas señales. Que Juan Castillo sustituya como ministro de Trabajo a Pablo Mieres. Que Rodrigo Arim sustituya al frente de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a Isaac Alfi. Y Gonzalo Sibila sustituya al que hasta hace poco tiempo fue ministro del Mides, Martín Lema. Alcanza y sobra, con esos 3 ejemplos, alcanza y sobra para estar seguros de que el próximo gobierno será mucho más humano, mucho más humanista que el actual. Ojalá mis hermanos de Ecuador y de Bolivia ya tengan grabado a fuego que la oligarquía de sus países lo único que busca es concentrar la riqueza en las mismas familias de siempre, y esto a esta altura ya resulta indiscutible. Que comprendan que esa derecha está dispuesta a todo, a usar
el gran poder de los medios de comunicación que tienen a disposición para enlodar, enchastrar a cualquier líder popular, incluso mandar a asesinarlo, como en su momento hicieron con Augusto César Sandino en Nicaragua. Ojalá el pueblo argentino tenga el coraje de frenar este proceso de economía demencial de Javier Milei. Fíjense que desde que asumió la presidencia Javier Milei, la pobreza en Argentina aumentó en 5 millones de personas. ¿Qué diferencia con el México de Manuel López Obrador, que incluso durante la pandemia bajó la pobreza de su país en 5%? O sea, el liberal, llamado libertario, que es la misma cosa, son los mismos perros con diferente collar, libertarios y neoliberales. El liberal, aplicando sus fórmulas en Argentina, aumentó en 5 millones la pobreza. López Obrador bajó en 5 millones la pobreza de México. Ojalá que en 2025 aquellos pueblos que duermen mientras son saqueados despierten. Ojalá que por lo menos nosotros, y para que sirva de ejemplo ante el mundo, logramos llegar a ser un país, volver a ser un país donde el amor y la solidaridad se impongan por encima del egoísmo y del odio, por el bien de nuestros hijos, pero también por el bien de los hijos de nuestros adversarios. Yo no sé, no tengo idea dónde voy a estar el año que viene. No sé si aquí o en otro país, como lo hice toda la vida, luchando a mi manera, aportando mi granito de arena por las causas populares. Me gustaría continuar aquí colaborando, aunque sea un poquitito, con esto que es un proceso para llegar a lo que Artigas llamaba la pública felicidad. Ojalá pueda llegar a contribuir en algo, disculpen la garganta como siempre, para que Uruguay vuelva a ser un faro para el mundo. Ojalá nos volvamos a ver más temprano que tarde. Gracias por estar ahí y sí, feliz Navidad.